análisis y la información. En Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica para la atracción de inversiones y la estabilidad fiscal busca dos objetivos esquivos para el Ecuador, donde tradicionalmente las inversiones más importantes son en sectores estatales estratégicos como petróleo y telecomunicaciones, por la ventaja que representa ser socios del Estado, y donde la estabilidad fiscal siempre anda brincando. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas, registra una importante experiencia profesional como exgerente del Banco Central con el presidente Osvaldo Hurtado, expresidente de Junta Monetaria con el expresidente Rodrigo Mora y presidente ejecutivo y accionista de Produbanco. Analizaremos aspectos relevantes del proyecto. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y gracias por la invitación. ¿Cómo valora el proyecto en relación al anterior de reactivación económica? Yo creo que es un buen paso. Hay muchas reformas que hemos venido solicitando con insistencia a lo largo de muchos años y que van en la dirección correcta. Primero, se le quita al Banco Central la facultad de financiar el déficit fiscal. Ese es un gran avance, indiscutiblemente. Habrá obviamente que trabajar en el balance del Banco Central para recuperar la liquidez perdida, pero definitivamente no se le podrá seguir utilizando como caja chica. Segundo, se recupera el concepto de sociedad anónima. Finalmente, los accionistas que participen en distintos proyectos sabrán responder por los capitales que aportan a las sociedades y no con sus patrimonios personales, salvo el caso de manifiestos actos de corrupción o de manejo que no sea ético. El tercer elemento, se prohíbe la existencia del déficit primario en el presupuesto del Estado. Esto quiere decir que finalmente en el Ecuador no se autorizará contratar créditos para pagar intereses. Y esto ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años y ha sido una manifestación más de la descomposición del Estado y del gasto público. En cuarto lugar, me parece que también es bien importante el señalar que se restablecen los fondos de estabilización cuando existan excedentes de precios en los principales productos de exportación no renovables. Aquí habrá que hacer una legislación mucho más precisa. La mención que tiene el proyecto de ley es una mención realmente general. Luego se acepta el concepto de sostenibilidad fiscal. Aquí, yo diría, vez primera se empiezan a recuperar los principios básicos de un manejo fiscal responsable. Se sostiene que la relación deuda-PIB no debe pasar el 40% y se hace todo un planteamiento para recuperar ese equilibrio a lo largo de los próximos 3 años, cuando se señala que para el año 2021 no debe haber déficit primario. En ese sentido, el Estado deberá reducir el gasto corriente, es decir, el gasto común que tiene en el momento actual en un poco más de 3.200, 3.300 millones de dólares para poder llegar a ese equilibrio. Ahora, eso en cuanto al equilibrio fiscal. En cuanto a los incentivos de suprimir el impuesto a la renta a toda inversión nueva de empresas nuevas o existentes, así como de las exenciones del impuesto a la salida de divisas para importar bienes de capital y materias primas, ¿qué impacto tienen en la regulación y estabilidad fiscal? Bueno, aquí juegan dos factores, Alfredo. Uno, hay que seguir la contracción fiscal, es decir, la línea de contraerle al gasto público está ahí marcada. Creo que hay que precisar más las normativas. Me parece que en ese sentido el proyecto de ley requiere de un trabajo técnico un poquito más minucioso para darle viabilidad y evitar las manipulaciones que aprendieron o hemos aprendido a lo largo de estos 10 años de alteración de los conceptos macroeconómicos. En segundo lugar, cuando se va contrayendo el gasto, hay necesidad de impulsar la inversión privada. Y todos estos beneficios, o llamémoslo incentivos tributarios, a la nueva inversión privada para múltiples sectores, que son agrícolas, sectores industriales, de diversa naturaleza, en los próximos 2 años, es decir, que se realicen en los próximos 2 años,
sí dan una indicación bien clara del interés que tiene la política económica de ir sustituyendo la dependencia del crecimiento económico de un Estado que ya es en este momento absolutamente incapaz de sostenerla, por una sociedad privada que sea mucho más dinámica, mucho más incisiva en el crecimiento económico. Ahora, pero en cuanto a atraer inversiones, en el Ecuador hay una devoción en eliminar el impuesto a la renta como principal incentivo tributario. Incluso la ley Nebot de 1999 lo suprimió y lo sustituyó por el impuesto a las transacciones bancarias, que causó un desastre en una banca sin liquidez. Actualmente el SRI ha aumentado su recaudación, pero su promedio entre los grandes contribuyentes no llega al 3%. Pero se debería fijar una meta sobre la facturación de los grandes contribuyentes ahora que sus nuevas inversiones y reinversiones estarán exentas del impuesto a la renta. Yo creo, Alfredo, que lo que requerimos con urgencia en el Ecuador es hacerle mucho más amigable a la política económica con la inversión privada. Es cierto que la utilización de la exoneración del impuesto a la renta puede tener un impacto, yo diría, relativo en las actividades económicas, por la falta todavía de formalidad de algunas actividades y de su no vinculación real con el Estado ecuatoriano. Pero es una señal bien importante para atraer los capitales ecuatorianos que se fueron a lo largo de toda la década pasada. Porque además de la exoneración del impuesto a la renta, también hay la exoneración del impuesto a la salida de divisas de todos aquellos créditos externos que se contraten a 3 años plazo o más para precisamente fomentar la inversión o para apalancar la producción. ¿Qué es lo que se quiere aquí o qué es el objetivo que parecería que el proyecto está buscando? Generar más empleo. Y ese es el principio fundamental de la... ¿Pero hay algún estudio, alguna estimación de la generación de empleo en la presentación del proyecto? No, que yo conozca no hay ahí, Alfredo. Ahora, por ejemplo, hay declaraciones, pero no hay otro aspecto es, en el aspecto, digamos, impositivo, que políticos y académicos de izquierda y derecha se llenan la boca hablando de evitar la fuga de cerebros, pero el proyecto castiga el 13º sueldo y les quita la deducción de gastos en salud, educación y vivienda a quienes ganan más de $100.000 anuales, que realmente no son ricos ni ejecutivos de grandes empresas a los cuales la empresa les paga el impuesto a la renta. Son en su mayoría jóvenes profesionales despuntando en la vida. ¿Es justo o demagógico y discriminatorio considerar renta a todos sus ingresos? Es deformativo, no hay nada que hacer, todavía estos son rezagos que quedan de esas viejas concepciones de política económica que clasifican a los actores económicos por el nivel de ingresos. Ya tenemos que ir abandonando esa línea de gestión y cuesta trabajo convencer a muchos sectores de las actividades nacionales de que por esa vía no se consiguen los resultados, sino que más bien se perjudica a la formación del capital humano en el Ecuador. Yo esperaría que se le pueda revisar el impacto tributario en términos cuantitativos, no debe ser mayor, pero el impacto psicológico en la conducta de estos jóvenes profesionales sí es bien importante. De tal manera que yo coincido con su apreciación, Alfredo. La revisión o perdón de intereses, multas y recargos a todas las deudas con el Estado, hasta infracciones de tránsito. ¿Cómo alivia el déficit fiscal? Bueno, la estimación que hace el gobierno es de que puede recaudar aproximadamente 600 millones con esta disposición. A mí personalmente estas normas no me gustan, van en contra de los principios básicos de ética y de manejo de los incentivos de una formalización tributaria de las sociedades. La angustia fiscal es la que lleva a este tipo de propuestas. Y en estos momentos sí hay una angustia, porque por eso se autoriza o se ratifica la autorización a la deuda que se había autorizado sobre cifras que realmente eran falsas. Claro, y lo que se necesita es
que tengamos un sistema judicial mucho más expedito, mucho más claro, y también una política tributaria menos enrevesada. Porque la verdad es que si hay tareas que quedan pendientes después de este proyecto, son de alguna dimensión. Hay que entrar a analizar la estructura de la política tributaria. La actual política tributaria no es una política que esté estructurada sobre bases absolutamente objetivas. Tiene una serie de conflictos en su configuración. Hay que impulsar los acuerdos comerciales. Hay que arreglar el problema del Banco Central. Hay que atender el problema del endeudamiento y hay que buscar un mejor entendimiento con los multilaterales. De este proyecto salen un montón de tareas y no se crea que con este se resuelven los problemas macroeconómicos, Alfredo. Recién estamos empezando un largo tránsito de recuperación de la viabilidad económica. 10 años de maltrato no se pueden arreglar en un año de ajuste. No es posible, la economía no tiene capacidad para eso. Abelardo Pacharo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi.